Bueno, colegas, nuevamente muy buen día, un fraternal saludo. Hoy es sábado 6 de diciembre, son las 10:43. Vamos a dar inicio a la charla de hoy, en las capacitaciones de los fines de semana. Hoy vamos con la capacitación 45 y pues vamos a cobijar una tarea que hace muchos años hicimos y es también aportar en el proceso de formación para el concurso de jueces y magistrados. Tarea que hemos iniciado incluso antes de la época del concurso de fiscalías. Hace poco la oportunidad de conocer por parte de la Fiscalía este anuncio que fue publicado el 5 de diciembre, el día de ayer, en el Boletín 19, mediante el cual la Fiscalía y la Unidad Temporal anuncian que se van a publicar los resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Recuerden que ya se había efectuado con antelación una publicación de resultados de los antecedentes. Esto es la valoración de lo relativo a la hoja de vida, tanto en la experiencia como el tema de las capacitaciones y formaciones que se han tenido. Anuncian que esta publicación se hará para el día 16 de diciembre, o sea, de esta semana que viene a la siguiente. Sería un día antes de la fiesta del Poder Judicial y prácticamente a puertas de salir de laborar en la Fiscalía, al menos pues lo que son las vacaciones colectivas. Este año nos han indicado que para nivelar los tiempos que tienen los de las vacaciones individuales, 25 días, con los de las vacaciones colectivas, que solían dar 25, la Fiscalía autorizó que se iría hasta el 17, día en que es el día del Poder Judicial, y el día 18 y 19 no habría, pues no habrá que concurrir a trabajar por parte de los servidores de la entidad para nivelar con eso los días que se dan tanto en vacaciones colectivas, equipararlos con las individuales. Entonces, prácticamente se estaría publicando este listado casi que en el último día hábil de labor de la Fiscalía, al menos en su parte misional. La parte administrativa va a seguir y quedan en todas las unidades personas y colegas que van a atender situaciones de urgencia. Siempre está el coordinador o una persona que se deje y un asistente, y lo mismo ocurre con los equipos de investigadores. Entonces, publicado este resultado definitivos contra este resultado de los antecedentes, o sea, ¿cuánto le calificaron a las personas que reclamaron? ¿Cuál fue el resultado final? Allí se va a decir entonces cuál es ese resultado definitivo en antecedentes, ese estudios y experiencia, y nos quedaría ya mirar entonces también por cada uno que haya reclamado, revisar cuál fue la respuesta que le dieron a su reclamación. Yo allí les voy a pedir, igual este tema toca dejarlo un poco pendiente, casi siempre damos en cada una de las fases del concurso, hemos dicho en qué consiste, qué viene y qué aspectos hay que tener en cuenta. Aquí lo anunciamos, pero eso tocaría revisarlo apenas se haga la publicación, porque es factible que así como hubo personas que tenían los requisitos para inscribirse, se inscribieron para ser admitidos y no fueron admitidos, gente que tiene 30 o más años en la Fiscalía y no le inscribieron porque no reunía requisitos del cargo, cuando los requisitos son 2 años de haberse graduado como abogado. Se dieron serios errores en eso, muchos reclamaron, otros dijeron, mi cargo no sale a concurso, mi ID no está convocado, entonces yo no voy a reclamar. Se dio esa situación, pero también se presentaron situaciones similares con el examen de conocimientos, con preguntas que estuvieron mal formuladas o las respuestas, bueno, todo lo que se vio. Igualmente se vio esta situación con lo que tiene que ver con la valoración de antecedentes. Gente que muchos años de experiencia y les calificaron en experiencia unos punticos nomás. Por ejemplo, reitero, casos también de gente con 25 o más años de experiencia en la Fiscalía, para local, ya en carrera, que querían quedar,
y le daban, por ejemplo, solamente le reconocían 3, 4 años. No entiende uno cómo, cuando la certificación es la misma, la entrega a la entidad y hace parte pues de ese manejo de información que tiene la Fiscalía en su interior, pues no debería haber reparos ni demás con que ese tema se resolviera adecuadamente, pero cosas se dieron. O sea que es factible que haya personas que hayan ganado el examen, le hayan obtenido un resultado en los antecedentes que no les satisfacieron, hagan la reclamación y esta reclamación termine, como lo que he venido viendo hasta ahora, y es que casi la universidad, esta vez distinto a veces pasadas, o peor que en veces pasadas mejor, pues simplemente ratifica la decisión que ya había tomado. En el concurso pasado se reconoció, por ejemplo, que había 9 preguntas mal hechas, y eso fue por la reclamación de la gente. Ahora, ya nosotros las quitamos, ya quedaron eliminadas. Y hasta ahora no conozco personas que hayan reclamado por preguntas mal elaboradas, ellos les llaman ítems, y los hayan ajustado. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Pero puede ocurrir entonces también que no le tuvieron en cuenta un posgrado, que no le tuvieron en cuenta experiencia, que no le tuvieron... Entonces usted ganó el concurso y está allí, ya superó la fase eliminatoria, pero en la fase clasificatoria queda en un punto en el cual no va a alcanzar a ser nombrado porque queda muy abajo. Y como vamos a ver ahorita, ahí se va a llegar hasta cierto punto y ahí ya no se va a nombrar más. Entonces este sería pues como el primer punto a plantear, que ya está publicado y nos prestamos a conocer los resultados definitivos de la valoración de antecedentes y cada uno va a conocer cuál fue la respuesta a las reclamaciones que dio. Esto digamos entonces en primer lugar, será como un primer anuncio y rápidamente veamos entonces qué es lo que viene a partir de allí. Para eso no hay nada mejor que ubicarnos en la herramienta que nos define qué es lo que viene. Entonces brevemente veámoslo y estaríamos ubicados entonces en el acuerdo 01 de 2025, que es el marco general del concurso. Allí vamos a ir muy brevemente a la página 8. Recuerden que este es todo el que reglamenta reglas del concurso de méritos para proveer las vacantes. Y como han dicho las altas cortes, estas reglas obligan a la Fiscalía como contratante, a la Unión Temporal como contratista, a los aspirantes que se presentaron bajo esas reglas de juego, y también obliga al público en general que tenga algún interés de reclamar, conocer o lo que sea, aunque no habría como una legitimidad muy directa, pero la gente quiere que queden los mejores, y ya hemos visto casos de gente que protesta porque sin estar en la lista, protesta o hace cosas o manda peticiones y demás. Vamos a la página 8. Aquí en la página 8 nos vamos a ubicar en la estructura de concurso. Se cumplió la convocatoria, las inscripciones, el cumplimiento de los requisitos mínimos y condiciones de participación, que es el punto en el que se está en este momento en el concurso de rama judicial. No solamente por las capacitaciones que dimos en concursos anteriores de la rama, sino por la experiencia que se tuvo desde la Fiscalía, que algunos quieren participar en el de la rama y se inscribieron a tiempo. Yo tenía previsto dar unas charlas antes de la inscripción, la verdad que no fue posible, y en las pasadas no se cruzaron un poco las agendas, entonces no trabajamos sobre ese punto. Pero a la gente hay que acompañarla desde el comienzo, porque aunque aparentemente los acuerdos son claros, aunque las normas son claras, aunque las indicaciones y las guías que se publican son claras, hemos encontrado muchos casos en los cuales, quizás por la redacción, quizás por el afán en que la gente los lee, o por la textura en que está redactado X o Y reglamento, guía, etcétera, la gente a veces se equivoca o no se manejan algunos conceptos. Pero ya en este momentico ya hubo la convocatoria, ya hubo inscripciones en el concurso de Fiscalía, igualmente acaban de cerrarse las inscripciones en el concurso para rama judicial, y ahorita están en una labor interna en la rama judicial de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos y condiciones de participación. Eso es lo que están haciendo. Acá básicamente son los requisitos mínimos. Allá hay como otros criterios que no, en rama judicial, que no van a manejar en Fiscalía, pero es bueno que los tengan en cuenta. Entonces, quienes vayan a concursar para la rama,
para jueces, para magistrados y viene luego empleados, pues les estarían ahora comenzando a revisar esos requisitos mínimos. Ya en Fiscalía se publicó el listado de admitidos y estamos todavía en el periodo de aplicación de pruebas. ¿Qué pruebas se aplicaron? Las escritas, que fueron las generales y funcionales, que fue el examen de conocimientos de carácter eliminatorio, que fue prueba escrita, pero también fue prueba escrita la de competencias comportamentales. En la rama judicial ya anuncian que van a hacer estos exámenes, pero la prueba le llaman prueba psicotécnica. Eso lo miraremos más adelante. Pero por ahora, digamos que es básicamente esto, es cómo usted está preparado en sus hábitos, sus habilidades, y habría otros componentes para poder con base en eso, digamos que evidenciar que tiene las habilidades, las aptitudes, las competencias para comportarse de acuerdo al cargo al cual está aspirando. En rama judicial, reitero, le llaman prueba psicotécnica. Estamos en este momento en la Fiscalía en la valoración de antecedentes. Ya se hizo lo que fue la publicación de resultados, se hicieron las reclamaciones y ahorita viene entonces el conocer el resultado de las reclamaciones. Cumplido este paso, tiene un paso previo, que es la publicación del resultado consolidado. Porque el resultado consolidado va a mostrar la suma de tu resultado en el examen en las competencias generales y funcionales, o sea, el examen de conocimientos. Estos puntos van a ser valorados en un primer aspecto. Luego las pruebas comportamentales es el segundo aspecto que se va a valorar. Y luego viene el tema de la valoración de antecedentes, que eso es el tercer aspecto. Los tres se consolidan, se publica un resultado y ustedes a partir de allí van a mirar en qué puesto quedan en el listado general de puntaje según el cargo al que aspiraron. Y publicado ese resultado, se va entonces a dar también un plazo para que la gente reclame, que yo creo que eso estaría entre 1 o 2 semanas más, después del 16 de diciembre, o es factible, pues yo no lo creo. Si lo miráramos los ritmos de los años pasados, quedaría para el otro año en enero, pero la Fiscalía ha ido como adelantando un poco tiempos y es posible que se dé 1 o 2 semanas después. O sea, para el 20, 23, algo así más o menos, diría yo, de diciembre, tentativamente, simplemente haciendo proyección con base en lo que conocí, en la dinámica, los tiempos y demás, además por ley de contratación, que tienen unos términos y demás, de lo que fue la publicación de los concursos de 2007, 2008, 2021, 2023. Entonces, más o menos siguiendo esas tendencias, nos estaría marcando eso. Y esto porque la universidad tiene que completar su tarea, su trabajo, para que le paguen la parte final del contrato. Y como el contrato fue para hacerlo este año, pues la idea es que terminen este año, aunque pueden quedar algunas cosas para luego, pero básicamente lo central, vemos que la intención es terminar ahorita en diciembre, al menos el resultado final o el consolidado de todos los puntajes de todos los que se presentaron. Bien, pasaríamos ahorita a mirar, ya que hay una serie de cosas que ya hemos superado en el concurso de la Fiscalía, y nos vamos a ir rápidamente a la página 28. Y entonces estamos viendo el tema de cómo se ponderan las pruebas. ¿Listo? Ya por acá estuvieron las otras de todos los otros aspectos. Y entonces ahorita tenemos que el examen eliminatorio es el 60% de todo el valor del concurso. Recuerden que se pasaba con 65 puntos, que de 1 a 1000 equivaldría a 650. Van a ver, ahorita lo miraremos el de la rama judicial, que allá no se pasa con 65, se pasa con 800 puntos. Allá lo manejan de 1 a 1000. De 800 puntos, que equivaldría a 85 si fuéramos acá. O sea que va a ser un examen mucho más exigente que el de la Fiscalía. Viene lo que tiene que ver con el clasificatorio, las comportamentales, que son el 10%,
y los antecedentes, tus estudios, tu experiencia, tu formación, etcétera, 30%. Eso es más o menos lo que se estaría dando allí. Nos ubicamos ahora en la valoración de antecedentes, que es la revisión de la historia clínica y la laboral, y van a mirar entonces todo esto, esa es de carácter clasificatorio. Ustedes escuchado a alguien decir que las valoraciones de antecedentes eran eliminatorias, no. Todo concurso tiene que tener al menos una prueba eliminatoria. En la rama judicial, en todos los concursos que me he presentado, siempre se ha dado, y esta vez también, así se anuncia, hay una prueba eliminatoria inicial, pero hay una segunda prueba eliminatoria. La primera prueba eliminatoria es el examen de conocimientos. La segunda prueba eliminatoria es el concurso de formación judicial que hace la Escuela Lara Bonilla. Desafortunadamente, yo en los que participé, para juez, luego para magistrado, luego me tocó repetir porque cambié ya no me anoté para la penal, sino para la disciplinaria. Entonces hubo que hacer un curso que tenía otros énfasis allí. Repetí unas materias, otras me las homologaron, filosofía, argumentación jurídica, otros puntos más, pero en otros hubo que hacer el curso. Y allí ese es eliminatorio. Y dan unos puntajes y demás. Entonces todo eso toca tenerlo en cuenta. Y en este momento entonces, pues digamos que acá estamos simplemente en esta fase final, que es clasificatoria de valoración de antecedentes, que reitero es mirar lo académico y lo laboral de cada una de las personas. Nos vendría ahora, nos ubicamos en la 36, la prueba. Vino el periodo de reclamaciones, la gente tuvo 5 días, que fue toda esta semana, para reclamar. Ya se presentaron las reclamaciones, estamos pendientes del resultado de las reclamaciones, y aquí lo que viene ahorita es conocer este artículo 36, resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes, que es básicamente con base en los puntajes obtenidos a través de esa aplicación en estos puntos. Aquí nos han dicho algo que es bueno que tengan en cuenta, lo vamos a mirar más adelante para que no se les olvide, y es que antes de definir la lista de elegibles, ellos van a hacer una cosa que es revisar este artículo 44, si ha habido alguna irregularidad, porque hasta este momento, si se detectó alguna irregularidad, hacen, digamos que una especie de lo que dirían los jueces, un control de legalidad. Y entonces reviso si cometí alguna falla en el procedimiento, si me peleé en algún desconocimiento de una norma o de algún protocolo o reglamento o mecanismo interno, y entonces enderezar eso. Y eso puede llevar a que la gente, ante estas irregularidades en el proceso de selección, puede ocurrir que eso genere decisiones que pueden tener efectos de manera total o parcial en tus resultados dentro del concurso, como también los resultados generales, porque ya se están, digamos que, configurando las listas de elegibles. Cumplido ese punto, viene entonces, después del 16 de diciembre, viene este paso del artículo 38. Resultados consolidados. Con base en los resultados definitivos de cada una de las pruebas presentadas, ya miramos pues conocimientos y las de valoración de antecedentes, se consolidarán los resultados definitivos ponderados de cada una de las pruebas aplicadas para cada aspirante según corresponda, los cuales servirán de insumo para la conformación de lista de elegibles. El resultado consolidado y obtenido en cada una de las pruebas se presentará en todos los casos en una escala numérica de 0,00 a 100. En la rama judicial es hasta 1000. Y será ponderado de acuerdo con el porcentaje asignado a cada prueba según el artículo 22. Esto va a tener un problema. Bueno, más adelante es donde está. Sí creo que está más adelante. Ah, no, en este no, lo vi en el de los jueces que se publican con 2 decimales. O tal vez más abajito, bueno, ahorita verificamos. Hecho esto, entonces viene luego
Viene la conformación y adopción de listas de elegibles, y esta lista de elegibles entonces se nombrará en estricto orden de méritos. Viene la reclamación, viene la publicación de listas de elegibles, que ya es el acto oficial en la página de la Fiscalía, y que con este punto, pues digamos que se concluye la tarea, y ese por ser un acto administrativo que pone final a todo el trámite, pues debe de quedar en firme. Entonces, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 38 del decreto 20, las listas de elegibles se quedarán en firmeza luego de su expedición y publicación, tendrán vigencia de 2 años. Estas podrán solicitar a la comisión de carrera excluir de la lista de elegibles en firma a cualquiera de los integrantes, cuando se haya comprobado alguna de las causales contenidas en la norma en cita, en el cual se deberá adelantar lo previsto en el artículo 23. Y esa lista de elegibles tiene una vigencia de 2 años, que haría antes publicado y demás. Cuando ya termina esa tarea, la comisión de carrera publica las listas de elegibles y se las manda al fiscal o la fiscal general de la Nación. Y ese fiscal o la fiscal general de la Nación ya actúa como nominador y comienza a nombrar. Pero antes de hacerlo, se da esta figura, que es una figura de control, que incluso muchas veces la hacen antes de la lista del consolidado final, sin publicar toda la lista de elegibles. Entonces, antes de esto se hace una verificación que se da, normalmente lo revisan antes, pero tienen hasta 5 días después de publicar la lista de elegibles para mirar qué situaciones se presentan. Que alguna persona no cumplió los requisitos para el cargo. Por ejemplo, se presentó para fiscal local alguien que nomás tiene 1 año de experiencia profesional como abogado, y para ser fiscal local se requieren 3. Es casi que improbable, pero digamos que si hubiera un error y se filtró, entonces ese sería un punto para excluir de la lista de elegibles. Demos la hipótesis que si fuera que una persona suplantó la otra, que se dieron cuenta que el tipo ya conocía las preguntas antes del examen, que hubo algún tipo de fraude, que fue incluido en la lista como un error aritmético a la hora de sumar puntajes. Miren que ese tema de que puede haber errores en las sumas es de tal calibre que lo incluyen aquí como una causal de exclusión de las listas, si es que el tipo sacó poco puntaje y aparece con bastante puntaje por un error en las sumas, por el estudio de seguridad que también se puede presentar, y porque no cumple requisitos de la participación en el concurso en la modalidad de ascensos. Esto cuando hablamos del ascenso. Aquí se establece entonces que el trámite de exclusión es responsabilidad de la unión temporal, la cual realizará garantizando el debido proceso de acuerdo con la causal que sea aplicable, salvo las ocasionadas con el estudio de seguridad, que eso ya lo hace internamente la Fiscalía. Eso se puede dar incluso, o sea, es una situación que persiste en el tiempo, incluso publicada la lista ya pueden definir que por estudio de seguridad no va más. El resultado negativo genera la exclusión. Audiencia pública, vamos con 2 últimos puntos. La audiencia pública, listo, ya publicaron la lista, yo quiero quedar en Pasto, yo quiero quedar en Cali, yo quiero quedar en Pereira. Pues resulta que si usted es el primero de la lista, hacen una audiencia, se va a convocar para la audiencia y se publicó un reglamento donde hay algunas ideas al respecto. Esperemos que llegue ese momento para luego mirar algunos puntos allí. Y en esa audiencia pública de escogencia le van a preguntar al primero de la lista: usted, señor fiscal seccional, primero de lista, ¿a qué ciudad quiere ir? Hombre, yo soy de Cali, pero no, yo quiero ir a incursionar en la Plaza de Bogotá, me voy para Bogotá. El segundo dice: yo soy de Pasto, quiero seguir en mi tierra, en Pasto. El tercero en Pereira, así cada uno va escogiendo. Van al segundo de la lista, el tercero, el cuarto, y va bajando. Entonces, de esa manera, la ubicación en la lista de elegibles no va a ser que alguien ocupó el primer lugar y lo mandan para la PM, donde al final termina diciendo: no, yo para qué me voy a ir para allá, si pues eso me va a trastocar mi vida. Yo tengo aquí mi familia, tengo los hijos estudiando, tengo todo,
y ir a otro lugar me va a generar un trastoque completo. Mi esposo está aquí, trabaja en una empresa, y si me voy para allá antes quedamos separados, y si se va conmigo queda sin empleo. Bueno, un mundo de factores. Para prever eso, con la compañera Sandra Paredes propusimos que se hiciera un mecanismo ágil, que se toma en otras entidades, lo aceptaron y se incluyó en esta ocasión la audiencia pública de escogencia. Y pues ya prácticamente el último punto que se plantea es el de desempate para persistir, cuando hay, en este tipo de casos, hay unas situaciones que se manejan, marquémoslas acá, quedaron empatados en una lista. Entonces, quienes estén en estas hipótesis de personas que tengan esta condición de víctima, como víctimas del conflicto y demás, entonces se plantearía esta hipótesis, pero podrán quedar estas, en caso de que sigan en empate, entonces se manejan las siguientes fórmulas. Para poder resolver, ustedes habrán visto, ahorita lo vamos a mirar, que hay un mundo de gente que tiene el mismo puntaje, son idénticos. Entonces, con el elegible que certifique o reconozca, según corresponda, a ser parte del grupo diferencial reconocido como sujetos de especial protección, población étnica, afrodescendientes, indígenas, etcétera, o de orientación sexual o identidad de género, o madre cabeza de familia. Entonces, digamos que esto sería, pues, una exclusión dadas las situaciones particulares de indefensión y demás, o de, en términos de la igualdad, de una desigualdad niveladora para tratar a los que son diferentes de manera diferente, pero para tratar de nivelarlos con los demás. Entonces se le da un plus para poder resolver esa situación, y entonces será un criterio inicial de prevalencia que tiene que ver con criterios que la Corte Constitucional ha establecido en múltiples oportunidades en este y otros temas. Con el elegible que ostente derechos de carrera, bien sea en el sistema especial de la Fiscalía o en otros de carrera administrativa, con quien demuestre haber cumplido el deber de votar en las elecciones, con el puntaje obtenido por los elegibles empatados en cada una de las pruebas, teniendo en cuenta el siguiente orden. Primero sería el que sacó más en la prueba, en el examen eliminatorio, o sea, el examen de conocimientos. En segundo lugar, el de la prueba de antecedentes, y luego el que mejor sacó en la prueba comportamental. Que todos están empatados, entonces al final miremos la comportamental. Finalmente, de mantenerse el empate, se irá a mirar a través del sorteo, entonces, como llaman el famoso caricellazo. Prueba, 6 meses, y cuando termine el periodo de prueba, ojo, que aquí se determina el concurso. Cuando usted termine el periodo de prueba, al terminarlo, entonces ya tienen que inscribirlo en el escalafón de carrera. Y ese es un tema que, superados los 6 meses, tiene que resolverse. Esa inscripción incluso debe ser de oficio, eso es lo que dice la ley. Hay casos en que no ha ocurrido, pero la gente, si no, tiene que pedir que lo inscriban en el escalafón de carrera. Aquí se anexan todos los documentos, se mencionan acá, que hicieron parte, pues, de los soportes de la OPC para todo lo que tiene que ver con el concurso, y que quedaron, pues, consolidando como reglas anexas a este. Esto, colegas, entonces nos colocan en concurso en la Fiscalía. Ya estamos en la recta final y ya estamos ubicados en cuál es el contexto actual en el cual nos encontramos. ¿Listo? Entonces, si sobre eso hay alguna preguntita, lo hacemos, y si no, pasamos rápidamente a una primera capacitación que vamos a dar para el concurso. Vamos a ver si alcanzamos hoy con 2. La primera es una capacitación sobre el marco legal general constitucional y las reglas del concurso de la rama judicial. Ese será el punto que vamos a pasar a ver ahorita. Y si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para miércoles o jueves de la otra semana, trabajaríamos filosofía del derecho. El otro tema que se va a dar, venga que por aquí los tengo, vamos a socializarles este, que es el que se les quiere compartir. Entonces acá vamos a mostrar lo que se les va a compartir en este escenario, y básicamente vamos a trabajar unos cursos que ya hemos dado en otras épocas, con un pequeño ajuste, y entonces estaríamos primero el marco normativo, bueno, y reglas, se me equivocó la palabra de reglas del concurso de la rama judicial. Ese será el primer punto.
el otro es filosofía del derecho, la segunda charla. La tercera, en realidad no van a ser 3, vamos a dar 5, la de argumentación jurídica, la 4 sobre interpretación constitucional y la 5ª sobre derechos humanos. Esto hay que plantearlo porque resulta que cuando ustedes van a mirar el concurso, observen lo que va a pasar para el concurso de jueces y magistrados. Entonces, estos son los temas que vamos a trabajar en las charlas gratuitas. Para el que se vaya a presentar o el que no se vaya a presentar, igual es un tema de formación general. Y esto tiene que ver con este punto que tenemos acá, que les quiero compartir. Ya, miren esto. Este que tengo acá es el acuerdo que reglamenta el concurso para jueces y magistrados. Yo esta vez tampoco me presenté para ese, ya estoy en mi recta final de fiscal ante tribunal. La verdad es que me presenté para magistrado de sala penal, que ahí, porque me nombraban en otras ciudades y yo quería en Cali, Bogotá, y no se daba. Y luego me metí para magistrado de sala disciplinaria y pasó lo mismo. Entonces miren aquí, este es el acuerdo que regula el proceso de selección en las modalidades de ingreso y por primera vez ascenso para lo que es el concurso de méritos de funcionarios de la rama judicial, funcionarios de la rama judicial. Entonces nos vamos hasta la página 20 y quiero que veamos algo. Hay más que ver aquí que lo miraremos ahora rápidamente, pero quiero poner los puntos acá. Posgrados aplicables a todas las especialidades. Y esto entonces nos ubica también en temas que son en los ejes temáticos, que son de evaluación para todas las especialidades. ¿Para qué se van a presentar los jueces ahora? Para la opción de civil familia, para penal, jurisdicción penal, para la laboral, contencioso administrativa, para la seccional disciplinaria y para el Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, todas estas son las especialidades de los cargos en los cuales se van a presentar. Al lado derecho del frente están los posgrados que tienen que tener para civil cualquiera de estos, para penal cualquiera de estos y así. Pero estos son comunes a todo: constitucional, derechos humanos, probatorio, procesal, filosofía del derecho y nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías de pronto invitamos luego a nuestra colega Karen para que nos ayude con una charlita luego. Entonces, pero vamos a hacer al menos, antes de cerrar el año, 5 charlitas. Y yo creo que con eso ya cerramos entonces. Las 5 charlitas son las mencionadas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a mirar vamos a pasar a lo que tiene que ver con ya este concurso en la rama judicial. Veo que Héctor levantó la mano. Sí, doctor. Sí, Héctor, sí, cuéntanos. Doctor, bueno, lo coloqué en las preguntas, pero bueno, entonces aquí por este medio tengo una inquietud con relación al tema de, digamos que quedemos en lista de elegibles para el concurso de fiscalía, para, digamos, como cerrar esa parte que es lo que está hablando usted primero. Hay una situación particular que de pronto no se ha considerado mucho, y es el tema de cuando se tengan periodos de vacaciones acumulados. Yo inclusive ayer preguntaba sobre ello porque pues una compañera que estuvo en el concurso pasado le dieron continuidad, pero me decía también la persona pues de la oficina de personal que en este caso se está aplicando la continuidad, pero que la norma realmente diría es que debería cesar primero la provisionalidad, iniciar periodo de prueba y ahí sí obviamente pues digamos se pagarían las vacaciones, pero no se podría usar el disfrute pues. Pero me dijo que en este momento están aplicando es la continuidad, o sea, de que no te sigues como con tu tiempo acumulado ahí. Esa inquietud, o si de pronto usted tiene alguna claridad sobre ello. Qué pena con usted, muchas gracias. Te agradezco la pregunta, sí. A ver, nosotros, yo no me acordaba de eso, Héctor. Nosotros planteamos en la comisión de carrera, y eso va a estar en actas, que quien estuviera en la entidad no presentara periodo de prueba, salvo que ni estudio de seguridad, ni periodo de prueba, salvo que estuviéramos en presencia de un tránsito de un cargo asistencial a un cargo profesional. Me explico. Yo soy asistente de fiscal 2
concursé y gané para fiscal local. Como allí hay un cambio en el nivel de técnico, el asistente fiscal en realidad es nivel técnico en la clasificación de la función pública y paso de nivel técnico a nivel profesional. Entonces, allí en ese evento, la tesis nuestra es que no debería la persona, como cambia de el rol, las funciones y el nivel, entonces, pues sí tocaría el periodo de prueba porque hay que mirar cómo se adapta. Yo he conocido muchos asistentes de fiscal que cuando por alguna razón le dan la posibilidad de hacer el encargo de fiscal, van a las audiencias y todo, y no aguantan la presión y dicen, no, yo digo aquí de asistente, déme tranquilito que yo aquí me defiendo bien. Y conozco varios muy buenos, que uno dice, es un fiscal, pero no se adaptan a ese rol. Entonces, pero si por ejemplo es un fiscal local que luego pasó a seccional, no hay ningún motivo, decíamos nosotros, para que lo sometieran a periodo de prueba, porque la razón jurídica y técnica del periodo de prueba es mirar si la persona se adapta durante ese tiempo al ejercicio del cargo. Hay litigantes muy buenos, son brillantes, pero ya llegar aquí, tener que estar allí en la URI, el primero que yo conocí fue eso, un tipo sacó el primer resultado, primer puntaje en el examen, y un abogado brillante, pero muchas veces los defensores llegaban a las audiencias, por ejemplo, de capturas, a ver qué era lo que decía el fiscal, o sea, al combo, a ver qué decía el fiscal, en qué metía la pata, venga, reviso, y ahí en concretico resolvían en dónde meter la pata y atacaban eso. Pero ya ser fiscal y está esperando que le entreguen el paquete, le llaman el paquete pues los investigadores para ir y legalizar la captura con todos los datos, los informes, la cartilar, todos los datos, y el tiempo se le está venciendo y vaya, pida la audiencia, pero no me la han pasado, si me demoro más me van a hacer el plazo, entonces venga, la pido ya, y estoy en la audiencia, no ha llegado, siempre el plazo se me vence, porque cosas de esas se han visto. Los que hemos estado alguna vez en una URI, y alguna vez tuve, en la época de Camilo Osorio, perdonan este paréntesis, era fiscal seccional y recuerdo que dimos la pelea por los permisos sindicales y nos dieron los permisos sindicales. Y entonces, ¿cómo hacemos para resolver un permiso sindical sin que se afecte tanto? Entonces, encontramos una fórmula, la fórmula fue peleada, y bueno, tú póngame en la URI, yo cubro turnos. Si eventualmente llega que me toca salir a atender una cosa, una actividad propia, una mesa de negociación y me voy, pues bueno, se va a recargar la actividad de los turnos en los compañeros o ponen a alguien que reemplace, pero no va a haber un juez, que es un fiscal que tiene un caso que lo está llevando en juicio y viene la interrogatoria de un próximo testigo en juicio y entonces el fiscal está en una mesa de negociación y no se puede hacer la audiencia porque nadie conoce el caso. ¿Qué es lo que hacen acá? Nada, moviendo al personal y arman unos despelotes. Entonces se cuadró eso. Este rollo para decir que todo eso se previó en su momento y la idea era, ¿te habitúas o no te habitúas? ¿Te ensamblas, te acoplas o no al ejercicio del cargo, de la función? Entonces, nosotros sosteníamos que una persona que ya ha sido fiscal por varios años, pues ya ha mostrado que se adapta al cargo y no requiere periodo de prueba. Pero acá eso yo no lo he visto. No he visto que esa figura se dé. Entonces, lo más posible lo que estás diciendo, efectivamente, Héctor, que a todos les toque pasar a periodo de prueba, independientemente de dónde estaba y a dónde llega, y entonces sí va a haber una dificultad, porque ¿qué pasa si usted sigue en el régimen, si le dan continuidad con las prestaciones y no pasó el periodo de prueba? Entonces allí vamos a tener una dificultad porque el periodo de prueba implica excluirte, y yo creo que ahí tocaría manejar figuras. Nosotros decíamos que tocará mirar pues las opciones de quien esté o no en carrera, y se la figura de la licencia, la figura de la comisión de servicios o alguna otra, porque la gente no podría renunciar a su puesto. Ya hemos visto cosas de esas y resulta que, ¿qué tal que en el periodo de prueba no pase? Entonces quedó volando. Creo entonces que hay que mirar un poco cómo se maneja eso. Yo te soy franco, no sé cómo se va a resolver en este momento ese tema, pero creo que es una buena pregunta para plantearla y transmitírseles.
Vamos a hablar esta semana. Resulta que los del comité de evaluación que están conmigo en ese comité, donde quedé elegido hace poco por la bondad de los compañeros de la Fiscalía, son los mismos que hacen parte del comité de evaluación por parte de la Fiscalía. Entonces vamos a hacer esa consulta porque la verdad no tendría una respuesta para darte en este momento de cómo van a manejar ese tema de situaciones administrativas y el tema pues de, ¿cómo se llama eso? Prestaciones sociales, el reconocimiento, el pago, ¿se la van a dar en efectivo o cuál es la fórmula que se daría? Entonces, Héctor, hagamos eso. Tú tienes mi celular, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, claro que sí. Uy, hagámoslo, hermanito, porque bueno, averiguarlo y no dejarlo pasar. Y era este el momento para hacer ese interrogante, efectivamente, Héctor, para luego que pasemos sin afanes al de concurso de jueces y magistrados. Isaac, cuéntanos. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Yo soy el intendente jefe Isaac Palacios. En estos momentos soy activo en Nadijín y presenté el concurso y quiero hacer una consulta, a ver si usted tiene conocimiento una vez se tenga la lista definitiva y confirmatoria pues de que es esa y vaya a hacer posesión del cargo, ¿qué tiempo tengo yo para renunciar al que tengo actualmente y posesionarme en el otro? ¿Vos me has consultado eso hace unos días o no? Es que alguien me No, doctor, consultó. no, ¿No? yo escribí ayer, pero no le consulté eso. Bueno. Que me han Es que dicho que 6 meses, que 2 años, y así no tengo pues como, sí. porque en la policía para uno hacer uso del retiro, pues siempre se demora un promedio de 45 días mientras llega el acto administrativo para poderme posesionar. Entonces no sabría ahí cómo es. Hay un compañero tuyo que me llamó de la policía, yo creo, pero por su hablar yo creo que era paisa, en lo que alcanzo a recordar. Y yo le dije, hermano, vaya avanzando la vaina ya, porque la fiscalía por ley te va a dar unos plazos para aceptar que puede haber una prórroga, pero no creo que alcance a llegar hasta los 45 días. Y el problema es que cuando pasan los plazos, y ya me acuerdo que ocurrió, conocí el caso de alguien que le dieron el plazo, pidió prórroga, la otra prórroga y no se la dieron y él aún así se tomó la otra prórroga y salió de la lista de elegibles. ¿Por qué? Porque no se posicionó en la oportunidad que se le había dado y los tiempos de ley. Y como eso es pues es un trámite administrativo, entonces pues ya le tocaría dar pelea por otro lado y no es fácil. Entonces yo le decía a él que fuera haciendo la petición, que primero hablara con los de personal de su entidad, porque al final la fiscalía va a aplicar los términos de ley para la ¿Cuáles son aceptación. esos, doctor? Eso es lo que hago, esa es la consulta. ¿Cuáles son esos términos? Yo no recuerdo en este momento, pero creo que son, alguno de ustedes me ayuda si tiene el dato más claro, pero creo que son 10 días para aceptar y 10 para posesionarse. ¿Y en cuanto a la prórroga? La prórroga creo que es por los mismos 10 días. O sea que te estarán dando 30 días. Como son hábiles, eso equivaldría, de pronto te puede estar dando. No, una consulta y disculpe. Lo que pasa es que cuando yo podría pensar que ya estoy dentro de los que van un ejemplo, a elegir y no llegar y dar un paso en falso, pues. Es decir, que yo llego y me retiro y voy a hacer el trámite y acá no se pudo y entonces queda uno ahí. Yo te hago la sugerencia que te esperes a el consolidado que va a salir después. Mira que vienen, yo ahorita les mencioné, porque miren todos los pasos que faltan. ¿No sería cuando la lista de elegibles esté en firme? Claro, yo diría que con la publicación de la lista de elegibles
ya estás más o No menos. la del 16, sino, no esta del 16, sino la que hacen después que Exacto, la exacto. confirmación de la lista elegible. Claro, lo que pasa es que viene ahorita la publicación de antecedentes, ¿cierto? Y se publican los antecedentes. Entonces allí ya te dieron el resultado final y ya la gente sabe cómo quedó. Aunque la gente ha ido trabajando cuadros y cosas y ya hay proyecciones que ahorita les voy a mostrar, donde la gente más o menos sabe dónde está ubicado. Pero publicada la lista de elegibles, ese consolidado, luego viene la firmeza del artículo 41, luego viene la remisión de las listas al nominador del artículo 43, viene el proceso en el cual el nominador puede hacer revisión junto con la UT de exclusión de listas y el tema del estudio de seguridad. Luego viene la audiencia pública de escogencia. O sea, en ese tiempo, hermanito, que eso va a ser, yo creo que eso es por ahí para, yo le calculo por ahí, la audiencia pública va a ser por ahí para febrero, creo yo. Yo creo que para febrero. Y usted ve que está en esa barraca lista, hermano. Yo le dije al compañero, vaya hablando con el personal, haga un oficio diciendo quiero poner en conocimiento que usted en la lista de elegibles, en un puesto que tiene vocación de ser nombrado. Solicito entonces que se vayan haciendo los trámites internos porque eventualmente me voy a retirar, es lo más seguro. Entonces digamos que se haga pues como unas cosas, porque a veces hay que salir y firmar paz y salvos y un mundo de vainas, y los paz y salvos son un enredo. Entonces, Sí, señor. Entonces eso hay que hacerlo. Entonces yo diría que... O sea, después de la que uno sepa que superó el tema del estudio de seguridad, ¿o hay alguna entrevista ahí después de ese estudio? No, y el estudio de seguridad no te van a llamar ni te van a decir, ese es privado, pero de lo que decía el compañero ahorita, desde que publiquen la lista de elegibles, aunque es cierto, hay que esperar la firmeza de la lista de elegibles, pero yo diría que cuando la publiquen, ya digamos que eso es lo definitivo, eso ahí yo de ahí a la posesión, usted le pone un mes más o menos. No más. La lista de elegibles se estará publicando, confiemos que se publique tercera o cuarta semana de diciembre. Yo creo que por ahí en la tercera semana de diciembre publican la lista de elegibles. Ya quedó publicada. Esa luego se la mandan al fiscal general, viene la firmeza de la lista, la publican luego oficialmente en la página. Son ya trámites oficiales. Lo primero es en el CIDCA y esa otra la publican en la página, se la mandan a la comisión de carrera. La comisión de carrera le manda esa lista al fiscal general de la nación. En esas cosas, entre una y la otra cosa, pueden pasar unos días y unas semanas. El fiscal general la recibe y entonces luego convoca a la audiencia para escoger sedes, que eso yo creo que el fiscal la recibe en enero y la convocatoria para la escogencia de sedes debe ser por ahí en febrero. Hermanos, usted tiene ahorita desde diciembre que publiquen esa lista para que manden la petición y vayan avanzando en esto porque es inminente. Ahora, si tú en la lista ves que estás muy abajo y eran, por decir algo, 32 puestos y yo estoy de 80, difícil. 100, 120, pero son 32 puestos. Y yo estoy de 40, yo creo que hay posibilidades. Porque muchas veces la gente la nombran y no le gustó la ciudad, o decidió que va a esperar, o algunos lo nombran y dijeron, no, esta vaina está muy berraca, esto no es para mí, yo tenía otra idea, y entonces renuncian. Eso ha pasado. No, yo creo que yo estoy en 100 y pico, 130 y pico estoy, de 669, 79. Si es así, usted está nombrado en el consolidado que se ha hecho más o menos. Sí, señor, en esa yo estoy de 130 y algo, sí. Y son 600 y pico. Y yo no creo que estando en la policía te vayan a cargar con un estudio de seguridad mal, que no, este tipo es un delincuente. No, bendito. Llevo 25 años y siempre, nunca he tenido una sanción disciplinaria, ni penal, ni nada de eso. Vaya listando, hermano, el trabajo allá porque definitivamente es mejor que lo... Entonces, no sé, puede que el estudio de seguridad, no sé,
Yo no creería, es muy difícil. Generalmente cuando una persona está en una entidad pública, suele pasar al estudio de seguridad, salvo que tengan investigaciones por corrupción o alguna cosa rara. Ah, no, Yo nada de creería eso. que no. Estamos bien por ese lado. Pero ese es un riesgo, el estudio de seguridad es un riesgo también. Héctor, ¿volviste a levantar la mano o se te quedó levantada? No, doctor, es para ayudarle al compañero ahí con una sugerencia muy respetuosa, ¿cierto? Sí, Y sí, es señor. es a lo que apuntaba con lo que yo estaba diciendo ahorita las vacaciones, porque a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me inquieta que como yo tengo 2 periodos de vacaciones acumuladas, pues yo entiendo que si uno se las pagan, pues muy bueno y todo eso, pero sí me gustaría disfrutarlas, pues porque realmente sí uno ya se siente como alcanzado. Entonces, la Uy, inquietud sí. mía del doctor José Freddy era esa que me daba pues como tristeza igual perder eso, entonces pues voy a por ahorita sacar un periodo, pero el otro si no hay necesidad no lo sacaría porque estoy esperando es como algo más, digamos, lo necesito para otro tema. Entonces ese tema, ¿y a ti qué te sugeriría, compañero? Que usted, si tiene vacaciones acumuladas, como ustedes los obligan a sacarlas y ustedes sí como que las tienen que disfrutar, entonces más bien que las vaya sacando y estando en ceros en vacaciones para que tan pronto te llegue, te des cuenta de lo que está haciendo el doctor José Freddy. Ya estoy en cero. Eso, Ya esa estoy es la en cero idea, de porque si no, vacaciones. eso sí lo amarraría a usted. Entonces, esa era la No, yo sugerencia, tenía compañero. 46 Gracias. días y ya los disfruté. Muchas Listo, esa gracias. era. Estoy en cero. Esa era. Listo, muchas gracias. Perfecto. Dale, Bueno, muchas gracias. listo. Bueno, colegas, entonces vamos a pasar. Gracias, Do. Vale, hermanito, seguimos iguales pendientes aquí en lo que se puede ayudar, vamos a hacerle. Bueno, vamos rápidamente a mirar lo que tiene que ver con, al menos abordemos este hoy, que es lo relativo al marco general que regula. Bueno, entonces cerramos capítulo concurso fiscalía. Ahí están viendo lo del proceso de selección de la rama judicial. Se publicó hace poco el acuerdo 1, 2, 3, 4, 8, le hubieran puesto 5. 1, 2, 3, 4, 5, no, este fue 8, que es el acuerdo por el cual se establece la convocatoria para el proceso de selección de funcionarios de la rama judicial. Este es de funcionarios. Generalmente lo hacen aparte del de empleados. La Fiscalía suele convocar, en el caso de la parte misional, a fiscales y asistentes de fiscal y también la parte administrativa conjuntamente, pero acá es de funcionarios. Entonces vamos a mirar rápidamente ese marco general y les voy a pedir que aquí hay personas que se van a presentar al concurso de magistrados, jueces y magistrados. En la rama es funcionarios, empleados y administrativos, ¿cierto? Sí, allá hay funcionarios, empleados y administrativos, pero esta convocatoria es solamente para funcionarios. Luego viene la de empleados y administrativos es más compleja, pero también la sacan. En la fiscalía manejan área misional, fiscales y asistentes. Área administrativa, empleados de la parte administrativa, sea a nivel profesional, técnico, lo que sea. Y el CTI, que es la parte del apoyo técnico científico, también pero sería como, no sé, aquí hay compañeros que se van a presentar para ese concurso de jueces y magistrados. Sí, doctor John Freddy, para juez penal municipal. Bueno, vamos a hacerles a menos un barrido ahorita por la presentación de este curso. Lástima, yo les voy a ser franco, yo quería sacarle un buen espacio para difundir esto, porque mucha gente no le para bolas. Y si usted acababa de terminar de prepararse en un curso para fiscal, casi que tiene, digámoslo así, un alto porcentaje de preparación para ser juez penal, porque ambos agotan, digamos que el mismo rol de interpretar las leyes y aplicar las leyes penales a un caso determinado. Por esa misma razón, la experiencia y experiencia de un abogado general, común y corriente. Aquí lo más seguro era que se garantizara, digámoslo de esta manera, que la experiencia de fiscal es una experiencia que potencialmente es muy similar a la de juez penal, y entonces toda la labor de preparación para el concurso de fiscalía en buena parte abona terreno
para el concurso de jueces. Pero bueno, vamos a mirar rápidamente ese marco y al final les quiero plantear una fórmula allí que quiero que la tengamos en cuenta. Yo estuve hablando con Rómulo, yo no sé si aquí haya litigantes, pero la mayoría de la gente son jueces y fiscales, aunque el litigante también le puede pasar esto que les voy a decir, pero es muy común que nuestros jueces y fiscales estén acosados por la enorme carga laboral, por la congestión, que estén afanados por los tiempos, la estadística, bueno, los recursos, las denuncias, las tutelas, las habeas corpus, muchas cosas que se dan que forzan en ocasiones a que las personas, digamos, se alteren en su tranquilidad emocional y demás. Entonces, yo le había pedido a Rómulo, vamos a ver si nos acompaña más tarde, y con eso terminaríamos. Dejamos las otras charlas para los 4 temas, los 5 temas los vamos a arrancando por este. Digamos, unas charlas que le dieran a la gente unas herramientas para gestionar las tensiones, la carga laboral, trabajar bajo presión, porque es un tema muy complicado. Miren, yo soy parte de la zona judicial y hemos venido en una pelea al interior de la organización últimamente por un tema que llama el acoso laboral. Y el acoso laboral tiene muchas formas a veces hasta imperceptibles, en que llevan a alterar las condiciones dignas de trabajo de la gente. Entonces, hay compañeros que los presionan tanto que se revientan por la presión que hay, y esto lleva a derrames, a infartos, a múltiples enfermedades asociadas a estos temas, al punto tal que la ARL nos decía en una charla que tuvimos hace un tiempo con ellos, que las enfermedades asociadas al estrés, inclusive el cáncer, en la fiscalía y en la rama judicial, tienen un porcentaje o una recurrencia mayor que este tipo de enfermedades en otras entidades del Estado o en el nivel privado. Y eso nota uno, incluso se evidencia con el fenómeno que se ha marcado varias veces de los suicidios y otras cosas más que se han dado así muy difíciles, muy difíciles. Entonces se planteó algo, más tarde nos va a acompañar un momentico y con eso cerramos para más o menos tener ese punto de referencia. Bueno, entonces rápidamente vamos a mirar cómo se viene el concurso en la rama judicial. Este concurso arranca por una convocatoria que fue preferida el 13 de noviembre. Ese acuerdo 1, 2, 3, 4, 8 del 13 de noviembre que genera, tal como pasó en el caso de la Fiscalía, el marco general del concurso. Y va a ser importante mirarlo, y desde el comienzo, lástima que no alcanzamos a trabajar algunas cosas para las inscripciones, pero hay que tenerlo en cuenta porque las reglas están definidas desde allí. Cualquier reclamo que usted vaya a hacer, cualquier observación, cualquier cosa a tener en cuenta, qué va a estudiar, qué no va a estudiar, etcétera, es algo que tiene que valorarse a partir de este marco normativo que vamos a presentar aquí ahorita. Y ahí se devienen algunas cosas. Entonces, rápidamente miremos. Este es el contexto que lo maneja el Consejo de la Judicatura. Básicamente es el encargado de hacer la administración de la carrera judicial. Hace el Consejo de la Judicatura, que se encarga de administrar eso. Y esa administración de la carrera judicial, como ha dicho la Corte Interamericana, la OIT, pero también nuestras altas cortes, el tema de la carrera tiene que ver con un conjunto de elementos que abarcan como ingreso, por un concurso de méritos, sistemas de ingreso o de ascenso, cómo permanezco, cómo asciendo, que es la movilidad interna, y aquí me quedó faltando uno, y cómo me retiro. De la carrera judicial: ingreso, permanencia, ascenso y retiro.
Entonces, ¿cómo me retiro? Es un tema que también tiene que ver con las garantías, porque ¿para qué hago yo un buen concurso? Me voy bien, maceo, estudio, hago una preparación grande, tengo posgrado, doctorados, un mundo de cosas, y una calificación insatisfactoria me saca. De allí entonces, que la tarea importante que se viene va a estar en el tiempo, ya no es tanto en la comisión de carrera de la Fiscalía, porque ya resolvió el ingreso en la entidad, y ahorita, ¿cómo va a permanecer usted? Es por su calificación de servicios. ¿Cómo va a ascender? En un concurso interno que puede darse periódicamente. ¿Cómo se va a retirar? Por la estabilidad laboral que se define en la comisión de evaluación del desempeño. Entonces va a comenzar a tener más impacto la comisión del desempeño, de evaluación del desempeño. Tenemos una situación, y es que en la rama judicial no existe comisión de carrera. Por lo tanto, no hay representantes de los trabajadores. Y mientras en Fiscalía lo maneja la comisión de carrera, acá lo maneja el Consejo Superior de la Judicatura. Allí no nos escuchan, no podemos... De pronto, cuando le haga una sugerencia, la quieren tener en cuenta, pero los puntos del concurso, las áreas, los aspectos a tener en cuenta, ponderación, etcétera, eso no se va a tener en cuenta lo que digan los trabajadores, porque no tienen un representante allí, como si lo hay en la Fiscalía. En la Fiscalía, en la rama judicial no había ascenso, ya ahora se acaba de introducir ascenso, y copiaron, digo yo mal copiado, lo de la Fiscalía, porque cometieron para mí un error. En las pasadas oportunidades se hizo concursos de ingreso y ascenso, y la gente podía aspirar incluso a un cargo de ingreso y a un cargo de ascenso. Pues ahora aprobaron que el cargo, si te presentas, es a uno solo, o ingreso o ascenso. Y eso es complicado porque te están privando la posibilidad de aspirar a otro cargo. Me explico, si tú eres asistente de fiscal, tú puedes, digamos que asistente de fiscal 4, entonces tú quieres ascender, solo podrías a fiscal local. Pero tú eres asistente de fiscal 4 y has trabajado muchos años, salvo los últimos meses, con un despacho de una fiscalía 2, de un fiscal seccional. Entonces tú conoces cómo se manejan las cosas en la seccional, al menos en el grueso de las fiscalías. Entonces tú quieres ser fiscal seccional, pero no puedes ascender a fiscal seccional porque tienes que pasar primero por fiscal local. Entonces se dice, para ascender puedes pasar de asistente de fiscal 4 a fiscal local por ascenso. Pero puedes también participar en el concurso público. Si pueden participar los de la calle, ¿por qué yo no? Si yo quiero participar para concurso público como cualquier ciudadano, por vía del concurso público. Y el concurso público es eso, público. El de ascenso es cerrado. Entonces son dos concursos distintos en su naturaleza y en sus posibilidades, y usted podría, si está en carrera, participar para ascenso y al mismo tiempo para ingreso. No, aquí adelante la rama judicial le prohibieron la posibilidad de, si va a ascender, no puede ir al público, y si va al público no puede ir al de ascenso. Y eso fue lo que acaba de hacer la Fiscalía hace poco, que no se debería dar. Pero bueno, voy dejando allí sus comentarios, que me voy entreteniendo y me voy disgregando en otros puntos. El concurso en la rama judicial tiene como fundamento los artículos 256 como una función o una tarea del Consejo de la Judicatura, y también el 257, aunque ese tiene más que ver pues como con el diseño interno, pero luego se va a ver reflejados a la hora de nombramiento, sistemas de nominación y todo. ¿Cuál es la importancia que tiene? Aquí me quedó mal, aquí es la importancia pues de estos procesos. Básicamente lo que se busca cuando la gente se prepara vía méritos en la justicia, la importancia es que garantiza elevar tu nivel de formación y por lo tanto una mejor protección de derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, si uno está allí para prestar un servicio público a la ciudadanía y tú estás entrando por méritos, el que entra por méritos, al menos como regla general, al menos como un factor objetivo y medible, tiene un mejor estándar, una mejor preparación, una mayor formación, una más experiencia, más habilidades que fueron evaluadas en el concurso, que lo colocan en mejores condiciones para mejorar la prestación del servicio. Entonces eso implica que
Esto haría que el ejercicio de la función pública hace que mejore la administración de justicia y con eso también entonces se garantiza mejor la protección de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Por tener personal más idóneo. ¿Qué busca este acuerdo? Básicamente regular el proceso de selección. Se plantea unas reglas para que la gente no entre a dedo, sino que sean equitativas. Yo recuerdo que aquí antes se utilizaban entrevistas y entonces el que iba punteando en el examen porque sacó el mejor puntaje no era amigo de los entrevistadores y el tipo lo rajaban. Y en la entrevista sí acomodaban a los amigos de fulano de tal, que va ahí de tal, y entonces uno que estaba por ahí abajo, en la entrevista, ¡pum!, se disparaba y quedaba punteando y se nivelaban las cosas, entonces no hay un acceso equitativo. Lo que busca todo este proceso es que haya un acceso equitativo. Y todo eso encaminado al planteamiento que le dice ahorita, fomentar la meritocracia. O sea que ocupen los cargos, no los que nombran a dedo, sino los que tienen más méritos o mejores méritos. Y ha dicho la Corte que los méritos tienen que ver con mi experiencia, mi formación, mis habilidades, mis aptitudes, mis conocimientos, todo ese conjunto de cosas que son los aspectos a valorar dentro de un concurso de méritos. ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Rápidamente mencionamos el artículo 125 de la Constitución, que dice que todos los cargos de carrera en la entidad se proveen por el sistema de meritocracia, o sea, por concurso público de méritos. La ley estatutaria también tiene varias normas y capítulos que hay que tenerlos en cuenta porque hacen parte de este conjunto, y si ustedes leen despacio este acuerdo 1, 2, 3, 4, 8, que se profirió, va a mirar que en la primera parte menciona todo esto. El artículo tal de la Constitución, el artículo tal de la ley estatutaria, y va mostrando cómo le sirve todo eso de soporte para finalmente establecer cómo queda regulado el concurso. Vienen las funciones del Consejo, que tienen pues multiplicidad de aspectos, pero cierra con esta parte de, con transparencia y equidad y meritocracia, definir quiénes son los funcionarios judiciales que van a ocupar los puestos hacia el futuro. ¿Qué elementos contiene el proceso de selección? ¿Cómo está estructurado ello para garantizar que se diga, hombre, es que ahí no fue a dedo, no fue nombrado? Es posible que alguien filtre preguntas del examen. Es posible que alguien allá en la calificación le meta un poquito de la mano en darle más puntaje a alguien en su hoja de vida o en algo de manera secreta, pero en líneas generales hay unos marcos estructurados que van definiendo por dónde camina el proceso de selección. Entonces, ¿cuáles son esos? Entonces, veamos rápidamente. Estará primero hacer un concurso de méritos. Para los que van a ingresar, es abierto, es público, que se evalúen todas esas competencias y se van calificando, cada esa competencia se va calificando. Tus competencias básicas, las competencias funcionales, las competencias comportamentales y cómo estás en términos de tu hoja de vida y demás. Conformación del Registro Nacional de Elegibles es ya al final de todo el proceso de selección, entonces ya se conforma el registro de elegibles. Acá en Fiscalía le dicen lista de elegibles, acá en rama judicial le dicen Registro Nacional de Elegibles, pero ese Registro Nacional de Elegibles, que es el que sale grande para todo el país, recuerden que Fiscalía es un solo nominador. En la rama judicial sale un listado del Consejo de la Legislatura para todo el mundo, pero luego eso desciende a los tribunales y a los municipios y demás, y entonces el juez va a nombrar, y allá entonces viene un proceso luego, eso ya es a posterior, para definir entonces cuál es la lista de elegibles que tal juzgado va a sacar para proveer el cargo de secretario. El nominador es el juez, no es el fiscal general de la nación. Entonces, entre la lista que sale en rama judicial, que nombra el fiscal y se viene de todo ese legajo dando por completo, en rama judicial el nominador son los jueces, los tribunales, las cortes, dependiendo pues de los diferentes momentos. Entonces todo eso se va desarrollando en ese sentido y a partir de ahí se elaboran listas de candidatos donde se hace selección de los mejores puntajes para la provisión de vacantes de la rama. Entonces te envían un listado donde están ahí en su orden los primeros para efectos de nombrar de allí el cargo de secretario, escribiente, etc. Nombramiento y confirmación. Allí hay una figura en los concursos que es nombrarlo, pero luego viene la confirmación, por eso al final donde se ratifican los candidatos seleccionados para ocupar los cargos.
Yo creo que más adelante, algunos detalles de eso vamos mirando. Estamos esperando que ya la gente se inscribió, que hagan los estudios internos por parte del Consejo de la Judicatura, porque eso lo hace el Consejo, y el Consejo luego dirá, listo, de todos estos son admitidos al concurso las siguientes personas, y sale el listado de admitidos. Y se va a repetir lo que hicimos en este año, en diferentes momentos, ya antes, después del listado de admitidos que viene, convocatoria para el examen. Que viene luego unos parámetros, unas guías para enfrentar el examen, va a haber unos temáticos, pero hay que prácticamente en los concursos que yo he estado desde hace como 20 años en la rama, más o menos, no tengo la fecha, el dato exacto. Hay unos temas que son muy comunes: filosofía del derecho, argumentación, probatorio, procesal, regla hermenéutica, interpretación constitucional, derechos humanos. Todos esos son temas muy comunes. Entonces creo yo que sí va a ser importantísimo, digamos, irse preparando en todo eso. Entonces, como se dan dos modalidades, vamos rápidamente a mirarlas. Una es la modalidad de ingreso. ¿Quién puede ingresar a la modalidad en esta modalidad de ingreso? Que está de acceso abierto, es para todos los ciudadanos. Allí, si usted cumple los requisitos, no hay problema, se puede presentar. Y copiaron el modelo que se implementó en el decreto 020 de 2014 que logramos introducir en la Fiscalía. Y es que el 70% de las vacantes que se vayan a proveer se hacen por el sistema de ingreso. Y si hay un 100% de vacantes, 70 van por ingreso y el 30 va por ascenso. Lo mismo hicieron acá. El 30%, y es para quienes lo de ascenso, los que están ya escalafonados en la carrera judicial. O sea, el que ya está dentro. Para ingreso es el que está dentro o el que está afuera, o sea, todos, es acceso abierto. Pero el de ascenso es el que ya está dentro de la entidad y no de cualquier manera, que está en carrera, o sea, que ya está en el escalafón de la carrera judicial. Como ya está escalafonado porque ya presentó un concurso y ya está nombrado en ese puesto, entonces él puede ascender. Solo ese, y es solamente el 30% de los cargos que se convocan. Y miren la diferencia. Para ser fiscal ante tribunal, por ejemplo, se presentaron muchas personas y esos que se van a presentar para fiscal ante tribunal, digámoslo de esta manera, unos tienen que enfrentarse a miles para ser fiscal ante tribunal. Son fiscales locales, son seccionales, son especializados, son asistentes de fiscal o litigantes y quieren ser fiscal ante tribunal. Se enfrentan entre miles. Pues resulta que acá, en el concurso para fiscales ante tribunal por ascenso, son como 35 cargos y se presentaron 90. O sea que sí, casi 90. O sea que prácticamente se van a disputar, cada uno se va a disputar un cargo de fiscal con otros dos, o con 1,5 prácticamente. Entonces, digamos que el nivel de competencia es mucho menor y el ascenso permite restringir el número de aspirantes y garantiza elevar las posibilidades de quedar ante el tribunal. Entonces, o ante el juzgado, lo que sea, por el ascenso. ¿Cuáles fueron los cargos convocados? Para magistrado de tribunal administrativo, para la sala civil, para la penal, para el superior en la sala de familia, para la sala laboral, sala civil familia, para sala civil familia laboral, dependiendo de todas las variantes que hay, salas únicas de Tribunal Superior, Consejo Seccional de la Judicatura, magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, jueces administrativos, están jueces civiles de circuito, juez civil de circuito especializado en restitución de tierras. En la rama, en penal, hay jueces de civiles de circuito y circuitos especializados también. Está el civil de ejecución de sentencias, está el juez penal de circuito y penal de circuito con ejecución de sentencias para la Sala de Justicia y Paz. Está también el de conocimientos. El de familia, juez de familia de circuito de ejecución de sentencias, jueces laborales de circuito, jueces penales de circuito para adolescentes, ejecución de penas y medidas de seguridad, que tiene categoría de circuito,
circuito especializado, ¿ya? Y también está el para extinción de dominio, el juez promiscuo del circuito, el juez promiscuo de familia, juez civil municipal y pequeñas causas y competencias múltiples, penal municipal, que son los ambulantes de conocimiento, control de garantías, y los hay mixtos, que conocen de audiencias preliminares, también de juicios, penal municipal para adolescentes, promiscuo municipal, laboral municipal de pequeñas causas. Miren ahí la gran variante, 26 variantes de cargos distintos. ¿Acá qué sería? En la fiscalía, fiscal local, seccional, especializada y fiscales de tribunal. Listo. Y los asistentes ante esos despachos. Acá, por haber área civil, civil familia, penal, laboral, administrativo, pues el panorama es mucho más amplio en ese sentido. ¿Qué se requiere entonces para poder aspirar en ese concurso? Ya los que se inscribieron se dieron cuenta, ser colombiano, pues tener pues compromiso pues con asumir el cargo. Para el caso de funcionarios, tener el título de abogado, que esté pues validado por una entidad que acreditada, no estar en alguna causal de inhabilidad, por eso hay que firmar unos documentos donde la gente se compromete en ese sentido. Y viene una serie de etapas en las cuales ya se agotó la primera y estamos justo en la segunda. Entonces, la primera es que los aspirantes deben registrarse a través del software de carrera judicial, una aplicación que montaron, completando el formulario electrónico y aceptando las condiciones del concurso. Eso ya se hizo, ya pasó el 1 de diciembre el periodo de inscripciones. Yo escuché que se iba a abrir, pero yo no, que yo sepa, no ha habido ninguna variante. No sé si alguno de ustedes conozca alguna variante en ese sentido. Yo creo que no, yo creo que quedó el primero y cerraron ya. Entonces, inscripción de los aspirantes. Viene un segundo momento que es la verificación de los requisitos. Ya están en este momentico en la verificación de los requisitos, que eso lo hace la unidad de carrera judicial. En el caso de la fiscalía, quien maneja esto es la comisión de carrera, establece los parámetros, se los remite a la entidad contratista y la entidad contratista, la UT, la Unión Temporal de la Universidad Libre con otras empresas, son las que hacen ya la labor de implementar el concurso. Entonces, verificación de requisitos en el caso de la fiscalía lo hace la UT, Universidad Libre. Acá en este caso lo hace una unidad interna de la rama judicial. Y vienen ahorita luego entonces la presentación de las pruebas de conocimiento. Cuando pase o se publique el listado de admitidos, entonces vendrá la presentación de las pruebas. ¿Qué se cobijan allí? Medir conocimientos, competencias y habilidades. Recordamos nuevamente que se evalúa de 1 a 1000 puntos, pero usted pasa con 800. Si fuera el equivalente de esto en el de fiscalía, sería 650 puntos. Entonces, es diferente ese alcance. Y ahorita voy a mostrarles algo con la lista de fiscalía que se me quedó pendiente, lo iba a mostrar y no lo mostré, pero lo mostramos ahora, para que la gente ya vaya visualizando la importancia de cada fase y cada momento. Porque si uno deja pasar cositas, detalles, eso puede generar un impacto al final en la lista. Muchas personas no le pararon bolas a algunas cosas en un comienzo, no reclamaron oportunamente y hoy están diciendo, José Frey, ¿pero qué hago? Mira que, hermano, usted no reclamó a tiempo, ahora mire la situación que se va a presentar y entonces su ubicación en la lista va a ser muy atrás. Y ahorita miramos un poquito algo sobre ese punto. De lo de las fiscalías y como unas 2 puntaditas más que les quiero dar con relación a ese tema. Perdón. Y allí viene un punto también adicional que quiero que miremos, que es una segunda fase eliminatoria, el curso de formación judicial inicial. Los aspirantes que superan las pruebas son convocados a un curso de formación judicial inicial que deben aprobar al menos con 800 puntos para poder estar en el Registro Nacional de Elegibles. Entonces, allá hay un plus, un examen distinto, una prueba distinta, que es ese curso de formación judicial. El curso de formación judicial históricamente demoraba 10 meses. Arrancaba más o menos en febrero y terminaría ya llegando a diciembre. Prácticamente en noviembre, 10 meses. Y ese curso de formación judicial, al menos el que me tocó a mí
en la sala disciplinaria tocaba viajar a Bogotá. El que dice para juez acá o para magistrado de sala penal, o sea, se deshabilitaban unos salones acá y se iban a dar los cursos los fines de semana. Pero en esta ocasión, pues, digamos que ese curso de formación judicial de 800 puntos, pues va a depender de cómo quede con tanto grupo que hay, cómo lo vayan a diseñar. Pero son 800 puntos también, o sea que hay que tener un alto puntaje para poderlo pasar, y es eliminatorio. Estas son entonces las etapas del concurso. Estamos en la fase 2, se cumplió la fase 1, estamos en este momento en la verificación de requisitos, y apenas se publique el resultado, pocos días después o el mismo día, fijarán fecha para el examen de conocimientos, donde se evaluará pues el examen de conocimientos como tal y la prueba psicotécnica, como le llaman ellos, que son comportamentales o de habilidades. Ya, y luego viene pues lo otro que les hemos mencionado. Fase de selección, viene una primera parte que es mirar los requisitos, es lo que se está haciendo ahorita en esta primera fase. Pues, después de que pase esta primera, se hace una fase de definir quiénes son los que van a tener la condición de aspirantes. Vendría luego la presentación de la prueba en los términos mencionados, y quienes hayan pasado todo ese proceso, entonces ahora sí irán al curso de formación judicial. El último curso creo que se había hablado de 6 meses, pero luego con la convocatoria 27 hubo una cantidad de trastoques y no recuerdo, creo que ese curso lo reemplazaron por un examen. Yo ya no le seguí el pulso a eso, pero es como otra dinámica diferente. Igualmente viene la fase de evaluación de la prueba psicotécnica. La fase clasificatoria se centra en evaluar pruebas psicotécnicas que son fundamentales para medir habilidades cognitivas y emocionales de los aspirantes. Estas pruebas tienen un carácter eliminatorio y clasificatorio. Hay criterios mixtos allí. ¿Qué hace la prueba psicotécnica? La prueba psicotécnica básicamente mide cuáles son tus habilidades para enfrentarte al ejercicio del cargo. Pero ahí también se miran cosas como, por ejemplo, se te hace un examen de razonamiento abstracto, que es qué capacidad tiene tu cerebro de procesar en abstracto cosas, visualizar y proyectar a partir de. Y eso lo hacen a través de muchas pruebas de razonamiento abstracto, relaciones espaciales, cálculos, medir secuencias, es ver cómo operan esos procedimientos mentales para poder desarrollar ese tipo de habilidades. Hay gente que es muy buena en unas cosas, pero en eso se enreda haciendo algo de razonamiento abstracto. Y eso tiene una razón de ser en las evaluaciones que se hacen. Pero también hay momentos en los que se evalúan es la parte emocional. Y entonces preguntan aspectos, ¿cómo te comportarías tú estando, por ejemplo, bajo presión? ¿Qué pasa si tienes que resolver entre A, B y C y estás con todas estas situaciones encima? ¿Cuál es tu reacción frente a eso? Y esto mide otros aspectos que no son conocimientos, son habilidades, son competencias, es la idoneidad para ejercer el cargo, incluso desde otras ópticas, el trabajo en equipo. Si es un asistente, pues tiene que ser capaz de recibir órdenes y cumplir órdenes. Si es un fiscal, la capacidad de conducir un equipo, de dar direccionamientos, de distribuir responsabilidades, de asignar tareas. Todo eso hace parte de los elementos a valorar en esas pruebas psicotécnicas. Acá también se va a valorar, casi siempre se ha hecho, la experiencia adicional que tengan las personas en muchos aspectos. Por ejemplo, en la experiencia, cuántas experiencias ha tenido, y mirar según la especialidad del cargo, esas experiencias, cómo las supedita, cómo las prueba, cómo las soporta, para poder reclamar en este escenario. Yo creo que vamos a estar pendientes de apenas publiquen los resultados. Yo creo que se podrían hacer como unas tablitas para que la gente, o algo ahí muy ágil, para que la gente mire cómo está frente a eso y si puede reclamar o no, o si fue que la embarró en los documentos que aportó, porque tristemente a veces pasa eso. Reclaman y es que usted aportó algo que no tenía los requisitos. Por ejemplo,
vimos litigantes que aportaban soportes, pero que no, sí, fue abogado en el caso de tal y qué dice, cuándo, de cuándo a cuándo, datos específicos del caso no, no se daban. Entonces, hay pequeñas circunstancias, o acreditaba un diplomado, pero no decía cuándo comenzó y cuándo terminó. Y el acuerdo era claro en definir todo eso. Entonces, el acuerdo señala ese tipo de cosas, que hay que tenerlos presentes, tanto en la experiencia como en capacitación. Con todo eso se hace el trabajo de clasificar los puntajes y se va definiendo el orden para finalmente conformar el registro final de elegibles. Hecho toda esa tarea, entonces viene pues la publicación en la página web de la rama, donde se envía pues la comunicación de las resultas de todo ese proceso. Le llaman ellos el proceso de selección, pero es un concurso. ¿Listo? Básicamente entonces, con esto que rápidamente hemos mirado, sin haber detallado contenidos, cada una de las fases que va llegando va reclamando ciertos, ¿qué les digo? Ciertos componentes, ciertas habilidades, ciertos detalles que tendrán que ejercerse según el momento. Si el debate es inadmitido, entonces hay que mirar qué reglas del marco jurídico hay allí para mirar si estuvo bien inadmitido. Y si estuvo mal inadmitido, perdonen que pareciera que sea un juego de palabras, pero no lo es. Si me inadmitieron y eso estuvo mal hecho, entonces yo puedo reclamar con base en ese mismo marco normativo que me dieron a un comienzo para tener en cuenta. Igual situación acontece con el resultado de los exámenes, la valoración de la hoja de vida, que acá tienen como otras dinámicas. Digamos que esto es en líneas generales los elementos para plantearles con relación a lo que es este concurso, y cerraría con este puntico que les voy a dejar acá, mirando lo que pasa finalmente con lo relativo a estos concursos. Miren, vamos a colocar acá ventana. Bueno, aquí está el acuerdo de la fiscalía. Vamos a ver allí para mirar una cosa rápida que creo que es importantísimo tenerla en cuenta. Miren, aquí está, bueno, esta fue una respuesta, esto ya lo mostramos en una oportunidad pasada, es una respuesta que le dan a un colega que elevó un derecho de petición a la fiscalía y a la UT, y entonces le respondieron sobre ese punto, y al final, para, digamos, rebatir algunos cuestionamientos que él hacía, le decía que no era posible todavía saber cuál era la postura final en el listado, pero que sí se podía observar bajo ciertos criterios y publicando de manera anonimizada más o menos cómo se está organizando para garantizar de que sí había transparencia y sí había protección de datos personales, y bueno, se manejan tanto una cosa como la otra, y entonces dan unos resultados preliminares de la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, con ese acumulado, publicaron estas listas que ya han hecho recorrido, la gente ha formado grupos, en las labores que hicimos se fue impulsando y la gente fue creando por sus dinámicas propias. En algunos me invitaron y yo participé como para dar unas puntadas, en otros simplemente dejé, porque había gente, por ejemplo, que ganaba el examen y no quería que nadie reclamara, porque si la gente reclamaba, entonces iba a haber más personas que ganaron y entonces, pues digamos que se iba a aumentar el número de competidores. Pero igual, en los cursos que hemos dado, siempre hemos dado instrucciones o hemos hecho sugerencias y aportes para todos. Acá estaría el Código del Empleo. En este caso estamos hablando del juez fiscal especializado, que es conocido también como juez delegado ante los jueces de circuito. En la primera columna mostramos la vez pasada el puntaje final del componente general, el puntaje final del componente comportamental y el puntaje preliminar de la evaluación de antecedentes. Esto es la hoja de vida
los estudios y todo, y miren pues las diferencias que hay aquí, pero miren en el examen de conocimientos las diferencias están. Aquí de pronto lo organizaron en orden descendente de la prueba de conocimientos en cuanto a puntajes y va bajando a los que tienen menos puntajes. Y resulta, miren por ejemplo estos fenómenos que hay aquí, por ejemplo con este punto, aquí. ¿Cuántos hay que tienen 77.89? Allí tranquilamente contamos 2, 4, 6, 8, 9 personas, creo que son. Pero tienen diferentes puntajes en la prueba comportamental, ¿ya? Que fue la que se presentó por examen escrito y que pues no dieron a todo el mundo a conocer el resultado. Y aquí están los resultados del examen o del examen o de los antecedentes. Miren las diferencias que hay. Y esto va a obligar a que la lista se recomponga a la hora en que se haga esta distribución ya por el acumulado. Entonces, acá encontramos esto y aquí encontramos la misma lista, pero ya ahora con el puntaje final del componente general a este resultado que usted obtuvo aquí en esta columna del componente general y funcional, obtuvo 80 puntos, usted a ese le aplica el 60%, multiplica por 60 y divide por 100. Entonces le estaría dando 60 por 80, 6 por 8, 48, los dos ceros, 4.800 dividido por 100 daría 48 puntos. Entonces sería el puntaje que usted acumula de este componente de lo que fue el examen escrito. En la comportamental fueron 10 puntos, entonces a 64 multiplica por 10, lo divide por 100 y eso le haría 6.4. Y en la evaluación de antecedentes es 44 puntos, ¿cuánto da? ¿A cuánto equivale frente al 100%? Vale, el 30%, 44 puntos por 30, te estaría dando 132, y ese 132 lo divides entre 100, y entonces te estaría dando por acá como 13 puntos, que es 13 y algo, 13.2 creo. Sería eso básicamente. Entonces aquí está el consolidado, que es lo que se viene. Apenas publiquen el resultado antecedente, van a mostrar solamente esta columna de aquí. Esta es la que van a mostrar de ahí para abajo, la que van a publicar. Pero luego muestran el listado ya con el consolidado. Y el consolidado va a estar definido por cargos. Este, por ejemplo, es de fiscal seccional, que vuelvo y lo traje hoy. Y arranca por el primer puntaje, el puntaje, bueno, el puntaje total está acá en esta columna. Bueno, no me deja marcarla porque está en PDF, pero esta columna va a tener entonces el consolidado final y ese es el primero de la lista. El otro que tiene, aquí lo hicieron con 3 décimas, pero yo no creo, con 3 cifras, que serían décimas, centésimas y milésimas. Entonces, yo no creo que publiquen con las 3, la gente hizo el esfuerzo y hizo estos cálculos, pero lo más seguro es que publiquen ya con 2 dígitos. Y siendo 2 dígitos va a haber mucha gente empatada desde ese punto de vista. Entonces, acá vamos a mirar cómo están ya todos los puntajes y miren que la diferencia entre el 43, por ejemplo, el 43 con 74 puntos, vamos a mirar un momentico esto aquí. Miren, entre el 25, que tiene 75 puntos, y el 43, que tiene 74, las diferencias son de décimas, centésimas, milésimas. Hay menos de un punto. Y eso se lo están peleando decenas de personas. Entonces, pelear un punto aquí muy importante. Y ese primer punto se pelea desde el momento de la inscripción. Ahí donde usted agregó los papeles y demás. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para efectos de hacer esas valoraciones con relación
a todo lo que corresponde a ello. Yo creo que va a tocar estar pendiente de la publicación de antecedentes porque hasta donde recuerdo no van a dejar de presentar reposición contra el resultado de... Ya pasó el de antecedentes, que la gente presenta las reclamaciones, fueron 5 días. Y ahora van a publicar el resultado después de la reclamación. Sería algo así como que, ¿cuál fue la respuesta al recurso de reposición que se presentó? Solo aquí le llaman reclamación. Pero técnicamente es más o menos como agotar vía gubernativa en estos puntos. Resuelto esto, vendría luego, entonces ya la lista de elegibles, y después de ello vendría una publicación con todos estos temas, y ahí pues vendría ya el listado final, la publicación luego en la página, enviarla de la comisión de carrera al fiscal general, y el fiscal general convoca a la audiencia de selección de sedes, y en la audiencia de selección de sedes ya vendrían luego los nombramientos, que reitero, calcularía tercera semana más o menos de diciembre, listado de elegibles. En enero más o menos ya el nominador lo tiene en sus manos, recibido de la comisión de carrera para comenzar a elegir, y puede que ahí salga la convocatoria para que más o menos en febrero estén haciendo la audiencia de escogencia de sedes, y yo pensaría que en febrero o marzo ya estaríamos con nombramientos en la entidad. Son más o menos los tiempos que hay calculados. Igual, colegas, esto es un poco más, un poco menos, no podríamos asegurar del todo que fuera yo así, pero es más o menos eso como los cálculos que hay. Colegas, de esta parte de acá, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia. Yo quiero compartir unos temas que se les van a dar. Vamos a hacer también unos cursos cortos, como los que hicimos antes, muy pequeños, para compartirles en este sentido, para que son de formación general, filosofía del derecho, argumentación jurídica, interpretación constitucional, pues son para todos, y entonces digamos que pueden servir en general para todos en ese sentido. Consulto sobre esto, colegas, si hay alguna última, alguna pregunta, alguna sugerencia que hay con relación a esta parte o no lo hay. Bueno, creo que no hay... ¿Cómo, perdón? No, doctor, todo muy claro. Vale. Bueno, de los que están acá, yo quisiera consultarles a ustedes qué sugerencias hay en cuanto a las para el concurso de los que vayan a estar en el derrama. ¿Qué sugerencias tienen para tener en cuenta en esas capacitaciones? Nosotros hemos dado en cursos anteriores temas de estos. Tocará actualizar mucha cosita para lo que viene ahorita, pero entonces pues dejo ahí como la inquietud para que comenten si tienen alguna sugerencia inicial o final que diga. Yo la sugerencia que hago es que las preguntas sean como diseñadas en el mismo estilo que vamos a tener en el concurso, es decir, de juicio situacional. Sí. Porque Sí. las estudiamos de una manera y resulta que el contexto en el cual nos toca presentarlas es totalmente diferente. Sí, eso hay que hacerlo. Sí, es cierto. Es cierto. Digamos que eso mide que tanto asimilé, pero prepara mejor para la prueba efectivamente el hacerla en el juicio situacional. El diseño de preguntas en un juicio situacional tiene, digamos que un proceso un poco más, ¿qué les diría yo? Perdón un momentico que aquí me está preguntando. Aquí me está preguntando Rómulo algo para que lo tengan en cuenta ahorita. Aquí le pregunto si alcanza. Ahora. Que les quiero hacer unas sugerencias por parte de Rómulo. Sí, yo creo que va a tocar con tiempo prepararlas, porque estas requieren, digamos que un diseño un poco más elaborado, más complejo, pero hay que hacerlo. Porque claro, yo con eso repaso y domino y afianzo conocimiento. Cuando uno presenta un examen,
y luego repasa las respuestas, está afianzando conocimientos, está afianzándolos, está repasando, está consolidando la información que tuvo, pero sí es definitivamente necesario trabajar el mismo modelo, el mismo molde, porque como dice Johnny, efectivamente allí queda faltando y la idea es que la gente mentalmente se entrene para ese mismo, cosa que cuando la vea ya está mentalmente dominando mejor la técnica, la lectura, la valoración, y eso sirve para todo. De todas maneras, yo les quiero comentar que habíamos anunciado, por varias cosas que pasaron, se frenó un poco, pero eso lo vamos a retomar. En estas charlas de los sábados vamos a seguir también con algunos temas que yo creo que es necesario recabar, y un tema que la gente ha preguntado mucho son los temas de las directivas de la Fiscalía. Entonces, aunque esas no van a entrar en el concurso de jueces y magistrados y en los que van a presentarse para ese examen, lo cierto sí es, y eso hay que señalarlo así, lo cierto sí es que para el litigante, para el fiscal, el asistente de fiscal, conocer las directivas es clave, porque muchas veces yo he escuchado abogados defendiendo en las audiencias con fundamento en errores que el fiscal tuvo en la argumentación frente a apartarse de una directriz de una fiscalía. Y eso trae un problema, y es que, perdóname, es que me separo un poquito del punto, Johnny, pero está emparentado con ello. Resulta que las directivas de la Fiscalía son unos reglamentos internos, y cuando una persona viola un reglamento interno teniendo el deber de cumplirlo, también puede incurrir en prevaricato por acción. Entonces yo he visto muchos que hacen argumentaciones con base en eso. La directiva número tal de la Fiscalía dijo tal cosa y se apartaron de eso. Entonces, perdón un momentico. Maestro Rey Cantor, estoy terminando una charla con los compañeros del concurso de Fiscalía. Denme unos minuticos, lo llamo ahorita, oiga. Ahorita lo llamo. Entonces, colegas, sí creo que en el diseño de la capacitación, no tanto para fiscalías, sino en la preparación para lo que viene, va a ser importante hacerlo frente a lo que corresponde a la preparación para el concurso de rama judicial, que lo hagamos atendiendo el test de juicio situacional. Yo voy a mirar de todas maneras cómo está, pero lo más seguramente, porque voy a mirar el tipo de preguntas y seguramente, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya está para cerrar la jornada de hoy. Doctor Rómulo acompaña a esta hora. Yo les no estaba seguro si el DO va a alcanzar a entrar, pero bueno, sí pudo hacerlo. Igual esta charla queda grabada para hacer luego. Entonces, doctor Rómulo, yo le pedí que nos aportara hoy como una presentación de un tema que nos va a regalar acá, y de lo que hagamos en esa charla, que nos va a dar un aporte de su experiencia amplia. Ya miraremos luego la posibilidad de profundizar un poquito en este tema. Doctor Rómulo, bienvenido, un saludo fraternal, y espero pues contar con una orientación de ustedes. Para estos compañeros, se ha disparado el número de suicidios, el número de infartos, de derrames cerebrales. En el estudio que hicimos con la ARL, que está asociada a la Fiscalía y a la rama judicial, nos dicen que el número de enfermedades asociadas al estrés está disparado con relación al promedio de otras entidades, incluso a lo que se reporta en el sector privado. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con la gran carga laboral, la congestión, el acoso laboral, sino yo también se lo atribuyo, Doc, a una cosa, y es que cuando usted abre un expediente penal para una audiencia y va volteando páginas, lo digo gráficamente porque hoy ya no son páginas que son en internet colgadas los archivos digitales. Usted voltea páginas o corre páginas allí y ahí hay sangre, el violado, el muerto, el asesinado, un mundo de cosas que traen unas cargas emocionales muy fuertes para los compañeros, y que eso pues
hace que la labor de por sí estresante se complique más. Entonces, yo le había rogado a usted, y siempre con la gentileza que ha tenido, de que nos regalara una charla. Más adelante, y luego miramos si podemos profundizar. Le quiero contar entonces, le quiero preguntar de si esa posibilidad se puede dar y cuál sería, al menos así, presentar cuál sería el enfoque de esa charla para todo esto del estrés, gestionar la tensión, manejar el tiempo, qué hago cuando estoy bajo presión y tengo que resolver todas esas cosas, algunas pautas, mi doc. Bienvenido. ¿Qué más, José Freddy? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y qué pena contigo la vez anterior que por cuestión de los pacientes no pude Sí. presentarme, pero bueno, aquí estamos, hermano. Siempre Ese pensando día en había eso. como 80 personas, pero no importa, muchos se les dijo ya antes está en modo diciembre y se les Claro. socializa. Sí, es cierto, no hay problema. A ver, lo que tú dices es totalmente cierto. Las condiciones en las que ustedes trabajan son condiciones que generan unas cargas supremamente altas en todo sentido en la persona, ¿no? Hay unas condiciones que son situacionales, digamos, del evento como tal, y son del entorno, que generan presiones sobre nosotros, en muchos de los trabajos que nosotros realizamos, en el de ustedes con mayor razón, los cuales comienzan a generar, digamos, una violación de ciertas pautas que hay que reconocerlas, que nosotros como seres biológicos tenemos unos ciclos, unas pautas y unas maneras particulares de responder a las exigencias del medio ambiente, sean sociales, sean climatológicas, sea del lugar donde nosotros nos encontramos, sean familiares. Entonces, nuestra biología tiene unas estructuras muy predeterminadas que efectivamente se puede hacer algunas modificaciones en ellas, pero esas modificaciones, cuando son sostenidas a través del tiempo, provocan unos niveles de agotamiento donde se ve involucrado todo el organismo en su componente biológico. Eso incluye el cuerpo, el corazón, sistema digestivo, el cerebro, todo lo que nosotros somos. Es ese mantenimiento en exigencia tan alta produce desgastes y a nivel, si lo miramos primero desde el punto de vista biológico, pues eso es lo que se conoce como condiciones de estrés que si se sobrepasan, empiezan a llevar a otro tipo de condiciones, como es que la persona empieza a perder la motivación por condiciones de la vida, empieza a perder la capacidad mental para concentrarse, se quiere aislar del entorno porque es como una manera de poder descansar, duerme y se levanta igual de cansado, incluso a ratos peor que si no hubiera dormido. Entonces el agotamiento orgánico, cuando eso no se organiza de una mejor forma, no hay posibilidad de que nosotros lo podamos sostener en el tiempo. Hoy en día, y estoy hablando en este momento solo de lo biológico, hoy en día incluso a la gente le tratan de vender multivitamínicos, una cantidad de elementos a consumir que son buenos, definitivamente son buenos, pero no son capaces de reemplazar el desgaste que el organismo tiene. ¿Ya? Entonces, por mucho que yo, es más, yo puedo comer bien, yo puedo alimentarme sanamente, tomar suplemento, lo que usted quiera, pero si yo no respeto ciertas cosas mínimamente, voy a salir teniendo problemas. Por ahí vamos solo desde el orgánico, que hay que mirarlo. Viene una segunda parte, el factor emocional. El factor emocional es la manera en que a mí subjetivamente me afecta lo que pasa en mi cabeza, cómo la estoy viviendo, y la relación que tengo con el entorno. Y me afecta subjetivamente porque es un problema de identidad. Yo soy alguien en una cuestión relacional, yo no soy alguien solo, aislado. Entonces mi identidad tiene que ver con la relación con el mundo y cómo yo valoro la relación con el mundo, cómo me valora ese mundo y cómo dentro de mí mis afectos y mi experiencia subjetiva la relaciono con esa vivencia. Entonces,
ahí viene otro tipo de situaciones, ¿cierto? Digamos, si yo lo miro desde lo externo, cómo me tratan, cuál es la retroalimentación que a mí me dan, cuál es el tipo de liderazgo que me están presentando y cómo yo me muevo en ese entorno y cómo se me permite o no se me permite hacerlo. Entonces, hay una cuestión y es que yo subjetivamente, y quiero hacer aquí una aclaración, yo me puedo ayudar subjetivamente y de hecho me toca hacerlo, ¿cierto? Si las situaciones están muy difíciles, pues a mí me toca de alguna manera hacer un juego emocional para bajar mis cargas internas y tratar, digamos, de adaptarme en un entorno que tiene sus complicaciones. Pero es muy importante evitar otro factor que se está generando hoy en día, que además es un factor que le está echando la responsabilidad a la gente. Y si ustedes van a muchos cursos de formación, incluso de coaching y este tipo de cosas, le están diciendo a la gente responsabilidad suya, no importa que afuera pase lo que está pasando. Es responsabilidad suya desde adentro aprender a valorar ese afuera de otra manera para que usted no se sienta mal. Eso es absolutamente falso. Eso es revictimizar a la gente. ¿Por qué razón? Porque hay condiciones del entorno que efectivamente están haciendo daño y el hecho de que yo me ayude subjetivamente a manejarlas para que el daño no se presente no quita que ellas sí están operando de una mala manera y que hay que corregirlas. Eso no es cuestión de que yo solamente arreglo mi mundo subjetivo y veo todo bonito y positivo y el mundo se arregla, eso no es real. ¿Ya? Pero sí es necesario que yo aprenda a hacer ese manejo subjetivo. ¿Por qué? Porque de todas maneras son herramientas que tengo y es capacidad de vida. Es como cuando afuera las cosas pueden estar muy bien, pero si subjetivamente yo las veo mal, pues voy a tener problemas con el afuera, así el afuera esté bien. Entonces, es muy importante ese factor. Nos tenemos que ayudar, pero eso no implica que no hagamos cosas con el mundo externo, porque si no pasa algo en el mundo externo, por mucho que nosotros nos ayudemos, por mero mecanismo de sobrevivencia, de adaptabilidad, vamos a terminar con unas condiciones muy complicadas. Ahí estamos hablando de lo subjetivo. Y si vamos al proceso mental puro, que lo subjetivo incluye el proceso mental, sino que pues didácticamente uno lo separa un poquito. El proceso mental, ¿qué es? ¿Cómo, digamos, valoro yo condiciones? ¿Cómo las estoy viendo? ¿Las estoy analizando? ¿Qué información, lo que tú decías ahorita, qué información me llega? ¿Qué se me queda aquí en la cabeza? ¿Cómo reciclo yo eso para poder acostarme a dormir y descansar un poquito mejor y no levantarme peor al otro día? ¿Ya? ¿Cómo hago para que aunque esté haciendo ciertos procesos físicos, que lo hablamos incluso en la capacitación del otro día, del momento de comer y cosas de estas, cómo yo hago que mi estructura mental y emocional sean un soporte para la parte física y eso me dé una mejor condición de salud, que me habilite para defenderme ante un entorno, sea fácil o difícil, de una mejor forma, pero más allá de eso, que me habilite para ir construyendo un camino, un sendero de vida que sea bueno para mí y más sano, que me permita disfrutar la vida y no sufrirla, que me permita el trabajo, hacer un trabajo que aunque es difícil, sea enriquecedor y como persona me permita disfrutarme como ser humano, que me permita disfrutar de la familia, que yo pueda tomar los tiempos para vivirlos, pero vivirlos de buena forma. Nosotros en estos esquemas tan difíciles, ni siquiera el tiempo libre lo vivimos de buena forma, lo vivimos escapistamente. ¿Qué tanta cosa podemos hacer, vivir? Y entramos en otro nivel de estrés en los espacios digamos, que son nuestros, ya que no son de orden laboral o exigencias externas, y en vez de vivirlos enriquecedoramente, pues tratamos también de llenarlos acorde a los ciclos de vida que estamos teniendo, porque creemos que así compensamos todo, y hoy en día sabemos que eso no es posible. Un ejemplo, la persona que duerme mal entre semana, pero el fin de semana duerme 18 horas seguidas. La gente dice, con eso me recupero. Nunca se recupera una persona así, ¿ya? Porque el sueño es un mecanismo de todos los días que va sumando, sumando. No es que un día yo hago mucho y ya descompenso los otros. Ahora que tú hablabas de que la gente muere de infarto y todo, se está encontrando que mucha gente que son deportistas de fines de semana le da más infarto que al que no hace deporte. ¿Por qué razón? Porque los deportistas de solo fin de semana
tratan de compensar con actividad de ejercicio lo que no han hecho en la semana, sobrecargan el sistema y afectan el cuerpo. Entonces, hay que conocernos mentalmente, emocionalmente, y es posible, hay pautas básicas para que nosotros comencemos a ayudarnos a movernos en este mar de situaciones que vivimos de una manera organizada. Son pautas sencillas, pero sí hay que hacerlas, ojo. Y hay que crear hábitos. Si uno no crea los hábitos y no sigue ciertas pautas, incluso ciertas cosas pueden ser peores, como lo que le decía a ustedes de los deportistas, ¿ya? O el que, por ejemplo, come mal toda la semana y el fin de semana come y se empaqueta con suplementos, malísimo para el organismo. Está el que, por ejemplo, el que se vuelve emocionalmente tóxico. Todo el tiempo su lenguaje es crítico, pero en ciertas cosas solo admite que le hablen de cierta manera y censura a todo el mundo. Se vuelve tóxico emocional. ¿Por qué razón? Porque la emocionalidad también hay que organizarla en el día a día. Y máximo ustedes que están sometidos a condiciones, lo que tú decías ahora, estar viendo que la imagen del muerto, la descripción de la persona agredida, todo lo que ustedes normalmente reciben es alrededor de algo crítico que hay que evaluarlo y corregirlo. O sea, entonces no, si la tarea de usted no es recibir las cosas bien para simplemente verla y felicitar a la gente, no. O sea, que de por sí la información va a ser una información en su estructura que lo va a afectar. Entonces hay que aprender mentalmente a manejar proporcionalmente lo que está pasando con el ingreso de esa información en nosotros, cómo liberarnos de ella y cómo organizar el día a día de una manera pues más saludable para todos ustedes. Más o menos la charla iría orientada en ese sentido, que pudiéramos dar unas pautas, que ustedes pregunten algunas cosas, que las organicemos, unas pautas mínimas, y si logramos de ahí como hacer después un taller ya más largo que uno les pueda explicar, hacer ciertas cosas, pero sí tengan algo en cuenta. Si no crean nuevos hábitos, ustedes pueden tener cualquier pauta positiva del mundo, física, mental, emocional o incluso espiritual. Si no construyen ciertos hábitos, eso nunca va a funcionar. Esto no es magia, pero sí podemos hacer magia con nosotros cuando aprendemos a llevar unos procedimientos, unos protocolos básicos. Uno dice, ¿por qué funciona? Pero si no hacemos eso, funciona, pero al revés, obtenemos un mal resultado. O sea, eso siempre funciona. Miren, el cerebro nunca deja de sacar resultados, siempre lo va a sacar. Pero si el procedimiento es un procedimiento que no es el adecuado, él saca su resultado. A mí no me va a gustar o no es problema de él. Él no tiene moral. Él simplemente actúa con el programa que en ese momento tiene instalado en su cabeza. ¿Listo? No sé, Perfecto. ¿alguna inquietud o algo? No sé los colegas si tenga alguna preguntita además. Igual pues la propuesta es que le hemos pedido gentilmente que nos regale esa charla y ya ahí miraremos luego. Tocará programarla, no sé ahorita con la época de sembrino, toca buscar un día que pueda hacerlo más. Yo voy a hacer como una encuestica, un sondeo, como en qué fecha está mejor. Sí. Y si me avisan con tiempo lo cuadramos, no lo organizamos, no hay problema. Vale. Bueno, Sí. estimado Rómulo, mil gracias por tu gentil colaboración. Voy a socializarlo, te informo y le sacamos un ratico a ese aporte que nos vas a dar y ya luego miraremos lo demás. Y además es muy importante porque todo el mundo está en modo fin de año y quiere coger más para el otro año. Entonces, organizarse un poquito en ese sentido. La gente pide prosperidad, pero antes de prosperidad hay que pedir organización con uno mismo, porque esto no tiene sentido, hermano. Sí, claro, eso le ayuda a mejorar los deseos de fin de año. Claro. Eso es cierto. Bueno, me alegro saludarlos a todos. Chao. Bendiciones, un abrazo. A todos, mil gracias, buen fin de semana.